Bienvenidos a otro episodio de Librísimo. Hoy vamos a hablar con Mariano Villarreal sobre Historia de la Ciencia Ficción Española, volumen 1, publicada con Dolmen. Ya sabéis que el programa está disponible en YouTube y como podcast en iVoox y que podéis suscribiros, dejar un me gusta, por favor, o vuestros comentarios. Mariano es desde 2004 administrador de Literatura Fantástica, un portal web especializado en información y crítica de novedades de género en España. Ha seleccionado una veintena de antologías para grandes editoriales como Penguin Random House y diversos sellos especializados, entre las que destaca la serie Terranova, antología de ciencia ficción contemporánea, con 4 volúmenes, uno de ellos en inglés, por las que ha obtenido numerosos galardones, entre ellos varios premios Ignotus y Guillermo de Baskerville. Es miembro de TERBI, Asociación Vasca de Ciencia Ficción, y durante 5 años administró los premios Ignotus de la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror. Ha publicado artículos y reseñas en numerosos medios especializados, entre los que destacan Apex Magazine y The New York Review of Science Fiction, además de ser colaborador de la prestigiosa The Encyclopedia of Science Fiction, y también ha participado como jurado en diversos premios literarios. No os perdáis nuestra charla sobre su último y ambicioso proyecto. Bueno, pues ya estamos aquí en otro episodio de Librísimo y esta vez estoy encantada porque nos acompaña Mariano Villarreal. Hola Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes, Arratsaldeón. Arratsaldeón. Además es que estás aquí por un motivo muy especial. Vamos a hablar largo y tendido sobre este motivo especial, este proyecto en el que llevas trabajando ya un tiempo. Los que seguimos las redes sociales de todo el fandom, pues conocemos ya un poco. Pero hoy vamos a hablar específicamente de Historia de la Ciencia Ficción Española, volumen 1, La Era de los Pioneros, que es el primer volumen de, bueno, creo que van a ser 3, pero bueno, vamos a hablar de todo esto ahora inmediatamente. Me gustaría que me dijeras, o sea, para alguien que no sepa absolutamente nada, no haya oído nunca nada de lo que tú haces y a lo que te dedicas, aunque ya he hablado de ti en la intro un poco, ¿cómo se te ocurre meterte en un embolado semejante como es Mm. este libro, que es el primero de unas, bueno, en realidad es una obra muy amplia, pero tú la vas a, digamos, a ofrecer de manera, para que sea más fácil, claro, en varios volúmenes? ¿Cómo se te ocurrió meterte en este embolado? Es una larga historia, ¿no? Como dirían las películas, ¿no? Sí. Famosas. Pues la verdad es que, bueno, soy un aficionado, también soy coleccionista a la literatura fantástica, en particular a la ciencia ficción. Y bueno, pues de siempre pensaba que, bueno, pues que no se había hecho nada en torno bueno, a recuperar, a poner en valor, pues digamos, las revistas, los fanzines, ¿no? Ujú, Que se habían ido editando a lo largo del tiempo, ¿no? Y esa idea la tenía ahí, ¿no? Pues nebulosa, pero bueno, yo me dediqué pues a leer, a hacer una web que se llama Literatura ujú, Fantástica y a otros temas, ¿no? A editar antologías, ujú, hasta que llegó un suceso que fue en el año 2018. ujú, Falleció Domingo Santos, que está considerado el padre de la moderna ciencia ficción española. Y bueno, yo pues quise rendirle un pequeño homenaje, pues escribiendo su biografía, ¿no? Un libro de ensayo. Y ahí me di cuenta de que, bueno, nos estamos perdiendo y además íbamos a perder, ujú, pues, gran parte o una parte importante e interesante de nuestro pasado, ¿no? Si no lo recuperábamos, no ujú, lo recuperamos pronto, ¿no? Entonces, bueno, ahí tomé conciencia de que, bueno, pues que sería interesante hacer, pues un ensayo, un libro ensayo para recuperar, ujú, pues digamos, toda la ciencia ficción del siglo pasado, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Y bueno, me embarqué tan feliz en la idea, bueno, pues con el tronco bueno, de hacer un ensayo basándome en esas revistas y fanzines, digo, bueno,
por un poquito más de esfuerzo, pues vamos a añadir también libros y, bueno, colecciones. Y por un poquito más de esfuerzo, pues vamos a añadir también premios y, bueno, un poquito más de esfuerzo vamos a añadir también, pues bueno, pues acceder a hemerotecas de periódicos. Ujú, Y ese esfuerzo se fue haciendo más grande, más grande, más grande. ujú. Y bueno, al final ha resultado pues un proyecto que no era posible abarcar en un único volumen, ¿no? Ujú. De ahí la división. No es que quisiera hacer una trilogía como todos los autores de fantasía al uso, ¿no? Pero me ha Bueno, ya lo has salido. desvelado, va a ser una Sí, trilogía, sí, ¿no? sí. O sea, van a ser tres No, volúmenes. sí, la idea es hacer 3 volúmenes. Si esto tiene un éxito mundial, pues se Sí, podría pensar en una secuela y una precuela, exacto. hablando de la ciencia ficción siglo XXI y Sí. y hablando de la ciencia ficción, la proto-ciencia ficción. Pero bueno, la idea sí. eh, Podían haber sido 2, podían haber sido 4 volúmenes, pero bueno, viendo lo que me ha ocupado este primero, pues Ujú, sí, calculo que serán 2 más, sí. ujú, De hecho, bueno, luego hablaremos, pero el ujú. segundo ya está bastante avanzado. Madre mía. Te iba a preguntar, porque es una de las preguntas que suelo hacer a la gente. Normalmente la gente viene aquí a hablar de novelas o de antologías propias y creo que creo que es el primer libro de ensayo del que estamos tratando. Pero, claro, el título está claro, que es muy descriptivo de lo que pretendes. Pero ¿tú te acuerdas cuándo y dónde estabas cuando se te ocurrió la idea de, bueno, más o menos esto es lo que tengo que hacer? Porque sé que en la intro, en la introducción, Ujú. hablas de el libro que organizó Teresa López Pelliza y que Sí, también te sirvió un poco para pensar, bueno, sí, también sí, hace falta hacer. Exacto, aquí le tengo. exacto. Y, Historia de la ciencia ficción en la cultura española. Muy, muy ujú. recomendable. Sí, sí. Entonces, sé que eso también te sirvió como para, aparte, en el 2018 ya has mencionado que Domingo Santos pues nos dejó, pero no sé si ese fue pues un poco el momento, un momento clave que te hizo hacer clic en tu cabeza y pensar, bueno, a lo mejor hay que ponerse a hacer esto. Sí, a ver, yo eh, he desarrollado este libro como complemento precisamente al volumen que editó Teresa López Pelliza, ¿no? Que es un volumen pues que trata la ciencia ficción de una manera holística, ¿no? O sea, en todas sus facetas, ¿no? Ujú, Cine, teatro, televisión, poesía, narrativa, etcétera, ¿no? ujú, O sea, yo me centro única exclusivamente en narrativa, ujú, pero sí que había una serie de, bueno, temas, capítulos que echaba a faltar en ujú, ese ensayo, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora, como he comentado, no se había tratado nunca de una forma global, pues todas las publicaciones ujú, de género, ¿no? Amateurs, comerciales, ¿no? ujú, También echaba de menos, pues que se incluyeran, pues un capítulo dedicado, bueno, pues a los premios, a los concursos, a los certámenes literarios, ¿no? De una manera específica, ¿no? ujú, Y bueno, también echaba de menos pues que alguien pues se hubiera buceado en todas las hemerotecas de periódicos ujú, y revistas porque ahí realmente hay un tesoro. O ujú, sea, yo empecé a bucear, calculo que unas 20 y tantas publicaciones gracias a la Biblioteca Nacional y otros medios, ¿no? Me he suscrito a varios periódicos para bucear en sus hemerotecas ujú, y ahí realmente hay un pozo de conocimientos y eso lo he intentado aflorar y hacer de este ensayo, bueno, hacer una especie de, no sé si me lo permites decir, sí, una especie de enciclopedia, ¿no? sí, sí, sí. Varios capítulos, cada uno dedicados a uno de estos temas, Ujú, intentar ser lo más objetivo posible, mm, no meter en la medida del posible, digamos, valoración subjetiva por mi parte y ujú. ofrecer datos, o sea, todos los datos posibles pues, para tener una especie pues, de catálogo, de enciclopedia, si quieres. Ese ha sido mi objetivo. Y que sirva precisamente pues como un volumen en el que al que uno puede dirigirse para consultar datos, para contrastar información, que es algo que, bueno, pues realmente falta bastante en lo que es en la ciencia ficción en España, o por lo menos, no sé en otros Sí, países hispanohablantes o castellanohablantes, pero en España pues falta bastante todavía
no solamente a nivel de investigación, pero también de divulgación en cuanto a publicaciones. Estos Sí, son... perdón que te interrumpa. Sí. Yo no he partido de cero. A mí me han ayudado bastante, pues por ejemplo, la web de la Tercera Fundación, que me ha facilitado pues todos los registros anualizados. Mm, También me he basado en algunas tesis previas, como la tesis de Carlos Aicidoncha, que ujú, ha sido para mí seminal. Es el primer gran trabajo en este tema. ujú, Me ha ayudado también el volumen de Teresa López Pelliza. ujú, Me han ayudado también pues Agustín Jaureguizar con el tema de bueno, que es un gran coleccionista y gran aficionado, ¿no? Pues con el tema de las revistas y fanzines ujú, que han logrado conservar a lo largo del tiempo. ujú. Y bueno, muchas, muchas más personas, ¿no? En el grupo de Facebook pues ¿cómo se llama? El grupo ahora de Facebook, Jesús, ¿cómo A se ver, llama? empieza por El, M, ¿no? Bueno, sí, en Facebook muchos amigos que me han ayudado. Mm, Y bueno, otros que me conocían y me han facilitado material, ¿no? mm, Entonces, todos esos aparecen reflejados en mm. agradecimientos y en unas partes de este ensayo. Y cuando estabas haciendo, bueno, todavía estás trabajando en el segundo volumen, que ya nos has comentado que está bastante avanzado y luego habrá un tercero, pero de lo que llevas más o menos trabajado, ¿puedes destacar algo que te haya sorprendido, que hayas dicho, jo, esto no tenía ni idea, o tenía una idea, pero no es como yo pensaba, o esto me ha sorprendido, esto no lo sabía directamente? ¿Ha habido algo en concreto, alguna pequeña cosa o grande? No sé. Sí, muchísimas cosas realmente. O sea, yo Algo que empecé pudieras esto destacar también. uno, quizás, como Empecé ejemplo. también este ensayo pues como una forma de descubrimiento personal de obras de autores que desconocía, ¿no? Ujú, O que tenía alguna referencia, pero bueno, pues que no conocía suficientemente, ¿no? ujú, Entonces, bueno, la idea de centrarse en, bueno, en tus raíces, ¿no? Digamos, en hablar de lo que a ti te gusta o tus, ¿no? O tus hobbies o tus aficiones, ujú, centrarte bueno, en buscar las raíces, ¿no? Y en buscar ujú, los pioneros, ¿no? Pues para mí pues un aliciente, ¿no? ujú, Entonces, ¿qué cosas me han sorprendido? Bueno, mm, yo creo que lo que más me ha sorprendido es lo que ofrezco como conclusión de este ensayo, ¿no? Hay un capítulo para cada tema y al final hay un capítulo 10 dedicado a conclusiones. ujú, La conclusión es que, bueno, a pesar de que es una literatura minoritaria, lógicamente, pues en modo alguno ha sido menospreciada por la crítica, ni académica ni periodística, en mm, particular periodística. Se ha tratado muy bien el género, siempre dentro de, bueno, al ser una literatura minoritaria, pues se ha tratado menos, pero se ha tratado con la misma digamos, con la mismo cariño, conocimiento incluso por parte de muchos periodistas en muchos medios, ujú, como podía ser otro tipo de literatura, como puede ser la novela negra, etcétera, ¿no? Entonces, ujú, aporto muchas evidencias en ese sentido. mm, Menos en el tema académico, mm, porque realmente los estudios han sido pues, más actuales, ¿no? Pero sí que hay algunos y algunos que cito, ¿no? ujú, Y sobre todo de grandes autores o grandes literatos. Pues aquí hay artículos y hay defensas de la literatura de ciencia ficción por parte de premios Nobel. ya, Pues, ujú, y por muchos autores consagrados, ¿no? mm, Entonces eso es lo que me ha llamado más la atención, ¿no? mm, Esa defensa del género. También me centro en este volumen en estos primeros años, que era una literatura novedosa ujú, y que, bueno, fue practicada por muchos autores, ujú, no de una forma, digamos, prolongada, pero sí puntual. mm, Querían incursionar, ver las herramientas del género. Eso es lo que más me ha sorprendido y, bueno, pongo ujú, ejemplos y creo que puede ser, pues, un aliciente más para el lector mm. de este ensayo. Y también viendo un poco, bueno, yo he tenido acceso al índice, he visto también la parte de las conclusiones, he podido también leer algunas partes, algunos fragmentos. Em, sí que tengo que decir que o sea, el trabajo, yo es que no me lo quiero ni imaginar, tiene que haber sido enorme, porque le tienes que haber dedicado muchísimo, muchísimo tiempo, porque yo escribí
un artículo sobre las colecciones que me llevó muchísimo tiempo y bueno, que fue premiado además ese artículo en concreto y me acuerdo que tardé Ujú. un montón en hacerlo, o sea, que no me quiero ni imaginar lo que tú habrás tenido, porque además tú te has tenido que desplazar seguramente, has tenido que ir a sitios, y habrás tenido acceso, supongo también, creo que lo has dicho antes, pero bueno, a archivos personales en cuanto a gente que es coleccionista y que te ha dejado a lo mejor ver pues sus colecciones o su material, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso implica muchísimo tiempo. O sea, no sé si se puede contabilizar más o menos, pero bueno, si llevas desde 2018 entre pensando cómo lo vas a organizar y haciendo investigación y yendo a las fuentes, pues estamos ya en el 2025 y o sea, estamos hablando del primer volumen. Sí, no, bueno, empecé mucho antes realmente, no de Ah, una bueno, forma consciente, pero vale. sí que, bueno, tengo mala memoria, digamos, principal, pero me voy secundaria, o sea, no tiro nunca nada, o sea, todo lo tengo archivado. Sí. Entonces, cuando necesito acceder a datos, pues tengo pues una muy buena base de datos Mm, donde acceder pues a la información que necesito, pues para un artículo o lo que sea, ¿no? Y durante muchos años pues he ido guardando, desde que empecé ujú, realmente a ser un aficionado al género, pues guardaba todo, pues cuando se publicaba no sé, pues un premio literario, los ganadores finalistas, los guardaba, los guardaba. De hecho, ujú, pues tengo más datos y más información que la propia asociación de fantasía, ciencia ficción y terror en el tema, por ejemplo, ujú, de los premios, ¿no? De ujú, Ignotus, que tengo un artículo ahí ujú, detallado, ¿no? En mi página web, ¿no? Bueno, no lo hacía de una forma consciente, lo guardaba por si a futuro fuera interesante. ujú, Y bueno, has hablado de tiempos. Este volumen primero, lo indico en el prólogo, lo escribí entre el año 2021 y 2023, mm, en dos vale. años y medio aproximadamente, ¿no? Ujú, Pero claro, basándome en notas y en anteriores y en una estructuración que, bueno, fue cambiando a lo largo del tiempo, pero bueno, digamos, el tiempo de escritura fue ese y el tiempo digamos, de investigar o profundizar en algunos datos que ya tenía previamente, ¿no? mm. O sea que es un poco paralelo, ¿no? Ir escribiendo y también ir profundizando, porque además Sí, yo pienso, es que claro, hay mucha información, has tenido acceso bueno, a bibliotecas, a archivos, etcétera. ¿Cuándo sabes que tienes que parar? O sea, porque tienes también que ponerte tus propios límites. Es decir, bueno, ya no puedo, sí, o sea, tienes que priorizar datos y ciertas cosas. También es cierto que estás hablando de que estás siendo riguroso, no entrando en valoraciones personales, sino que intentas ser lo más objetivo posible y eso ya es una limitación en sí, pero tiene que haber un momento en que tienes que decir, bueno, Mariano, a ver, esto ya no puedo meter más en este capítulo o no lo sé. sí. He intentado meter todos los datos realmente relevantes, Mm, incluirlos. Entonces me he tenido que circunscribir o limitar en otros aspectos. Por ya. ejemplo, solo me centro en narrativa. Me Narrativa. han comentado algunas personas, y, "Joder, ¿por qué no añades, no sé, cine, teatro? No, porque ya hay otros volúmenes que Sí. hablan suficientemente de ello, especializados, o cómico, así. Sí que lo trato, Sí, hay un tratas, sí, eso te capítulo. iba a comentar. He Sí, leído algo pero sobre, para dar una imagen, digamos, global, ¿no? sí, Para decir sobre, que, bueno, pues más o menos qué había en otras áreas, mm, pero no me centro en eso. ya, O los libros, o no sé, un montón digamos, de todo lo que no es narrativa, pues lo he dejado fuera. También, ¿por qué esta división en los tres volúmenes? Pues porque vi que más o menos llegaba con todos estos capítulos hasta el año 70. ujú. Entonces, bueno, me dije, ¿por qué no a concluir con la celebración de la primera Hispacor, ¿no? Eso Que te iba fue a en el preguntar, que por 71. qué habías hecho el corte en el, bueno, yo Sí, lo sé porque lo pones lo dices en el libro, sí, pero bueno, esa división en el 69 coincide con la primera Hispacón, ¿no? Y sí. después, Hay ah, más razones para ello. O sea, tenía muy claro que quería empezar tras la guerra civil, sí, porque es un hecho, digamos, pues clave, ¿no? ujú,
en muchos órdenes sociales, incluido también la literatura y por supuesto en la ciencia ficción. Después de la Guerra Civil, Ujú, digamos, la ciencia ficción comienza a ser muy diferente como lo había sido mm, previamente, ¿no? Sobre todo pues, por la influencia norteamericana, los pulps y las películas, los cómics, ¿no? Y avanza hacia lo que más o menos conocemos. mm, Pero anteriormente realmente era una ciencia ficción pues muy, muy rica, más bien era novela científica o tenía otros nombres, sí. ¿no? Pero realmente merece la pena escarbar ahí y bueno, quería hacer cosas en este sentido a futuro, ¿no? Pero eso, entonces me vi que, digamos, en el año 69 podía ser una finalización estupenda. Además, hay otra razón, que es que, bueno, ahí hubo el primer grupo de Ujú, aficionados, que fue el Círculo de Lectores de Anticipación, ujú, pues fue una fecha clave, digamos, para ese mm, club, ¿no? ujú, Ahí, entonces, también hay otra razón comercial, se produce, digamos, la gran debacle mm, de las grandes colecciones especializadas. ujú, Entonces, digamos que hay como un socavón muy fuerte ujú, en el que, a finales del año 69 por ahí, en el que, bueno, hay un hiato. ujú, Realmente el aficionado subsistió fundamentalmente gracias a que existía una revista llamada Nueva Dimensión, que ujú, luego podemos hablar de ella. ujú, Pero la mayoría de colecciones especializadas, de colecciones que publicaban esporádicamente, desaparecieron. ujú, Entonces, a partir del año 70 se fundaron otras. Y digamos que ujú, es otra época y he ujú. querido pues eso, pues estructurarlo de esa manera, aunque realmente son digamos, divisiones pues artificiales o subjetivas. Arbitrarias, claro, Sí, sí, bueno, sí. por ciertos motivos tenías que poner el límite en algún sitio. ¿El segundo volumen hasta qué año aproximadamente va más o Años menos? 70 y 80 sí, digamos, es una época, digamos, de consolidación, Ujú, también a nivel comercial, surgen también otras colecciones míticas, ¿no? Y aparecen también, pues, los autores que nos han llegado hasta ahora, ¿no? Los ujú, grandes autores, ¿no? ujú, Entonces, hay también muchos libros que son absolutamente, han sido absolutamente olvidados por el ujú, paso del tiempo ujú, y que intento, aflorar, ¿no? ujú, Los he descubierto en muchas hemerotecas de periódicos, no ujú. aparece ni siquiera en la tercera fundación. Ya. De eso, todo eso, pues me ocupo en este segundo volumen. ¿Y el tercero entonces llegaría hasta finales de los Sería, 90 o...? sí, la Edad de Oro, Ujú, los años 90, ujú, la Edad de Oro de la ciencia ficción española, mm, porque ahí sí que, bueno, los fanzines, digamos, el resurgimiento de los fanzines, que luego, pues todo ese material, pues se ha publicado en gran medida, pues por autores, pues ya consagrados, ¿no? ujú. Tenemos a Juan Aguilera, a Elia Barceló, Sí. Rodolfo Martínez, Ujú, todos ellos, pues digamos que si no surgieron a finales de los 80, surgieron ya en los 90, pero que son los grandes nombres de hoy día, Félix mm, J. Palma, etcétera, ¿no? ujú. Entonces, ¿hasta dónde va a llegar? Principios de los 2000, no tengo claro la división ahora mismo. Vale. Y bueno, en ese todavía no, bueno, tienes notas y tienes evidentemente muchísimo material, pero estás ahora mismo trabajando todavía en el segundo, que ya está bastante avanzado, has dicho antes, ¿no? Sí, tengo buenas y malas noticias. Ah, bueno, a ver. Las, las Primero buenas las malas y luego noticias. las buenas, que si no. No, tengo que decirlo al revés. La buena noticia es que, bueno, como te he comentado antes, este primer volumen lo hice en el año de 2021-2023 Ujú, y a lo largo de 2024 he trabajado en el segundo volumen. Tengo ya 3 capítulos cerrados, ¿no? ujú, Que son de los más largos, ¿no? El de catálogo de obras, el de colecciones y el de premios. ujú. Pero a principios de este año, pues he cambiado de trabajo Ah, en la organización donde trabajo, a un puesto que me encanta. Y entonces, tienes menos digamos, tiempo. a principios de año no he podido dedicarle ni siquiera una hora a Ay, este tema. vaya. Entonces no sé cómo va a poder avanzar a futuro. Ahora Ujú. mismo que estoy a tope. O sea, Bueno, esperemos que se produzca un milagro y los astros se alineen y puedas terminarlo, bueno, el segundo evidentemente, y terminar el tercero también. Ah, sí, confío en que ahora que llega el veranito, que puedes darle un empujón. sí, a principios de julio, todavía no ha salido el libro en librerías, no estamos hablando, digamos, sobre la maqueta, o sea, no sabemos.
Bueno, pero cuando eh, va a este quedar. episodio se vea la luz, probablemente estará ya... Ojalá, ojalá, sí, ojalá. pero ahora mismo estamos hablando sobre la Sí, maqueta. sobre la maqueta. Sí, Quería comentarte una de las cosas que me ha interesado mucho en el capítulo de, como de introductorio. Hablas de que los escritores españoles, y creo que cito, desaprovecharon los recursos que les brindaba el género para luchar contra el régimen franquista en favor de una apertura democrática y la defensa de los derechos humanos, salvo tímidas excepciones. A mí eso me sorprende porque yo pensaba que no había absolutamente ningún tipo de, prácticamente, de ciencia ficción o era muy, muy escasa. Y sí que he visto que también das un poco de información sobre que se seguía un poco también la corriente norteamericana, que es más conservadora en cuanto a esos años, estoy hablando de esos años sí. hasta tal. Y esto me sorprendió porque verdaderamente pensaba que no había prácticamente obras. Luego me has hecho ver que sí que había bastantes más, muchísimas más obras de las que yo pensaba y muchísimos más autores. Y también cómo, claro, la situación política y social influía en que pues, a veces no tenían acceso a material traducido o cosas que se hacían fuera y también se veían limitados por la situación y a lo mejor no podían hacer lo que quizás les hubiera gustado más o arriesgarse más, pues porque la situación no se lo permitía, evidentemente. Pero con todo y con eso se dieron obras, ¿no? Muchas obras, muchas más de las que pensamos. Entonces, yo pienso, si tuvieras ahora delante algún autor o autora, bueno, sobre todo eran autores varones, que de Todas aquella las mujeres. época, había Aunque muchísimas. autoras, por supuesto que Había hay. autoras, sí, pero casi la mayoría eran autores. Sí. ¿Qué le hubieras, qué te gustaría haberle dicho? Si le pudieras haber hablado con él, o qué le hubieras transmitido. Bueno, realmente son dos temas. Uno es el acceso a Mm, publicaciones extranjeras. Sí que se publicaba muchos extranjeros, pero se publicaba un poco con bastante retraso, ¿no? mm, Digamos, lo que llegaba no era, digamos, la New Wave al principio, ¿no? Digamos, la nueva ola, sino que llevaba sobre todo, pues, obras digamos, de la Edad de Oro, ¿no? De mm, la ciencia ficción sí, norteamericana, sobre todo en estos años que nos estamos centrando, ¿no? De como los... Asimov, ¿no? Y Clark Sí, esto y... es. Bien. Y luego me has hablado también digamos, la censura, ¿no? Mm, Si había obras que realmente, bueno, pues que lograron sortear la censura o que querían ser un poco rompedoras. Bueno, sí. sí, sí que hay ejemplos. Hasta el año 70 muy pocos ejemplos, pero Ujú, algunos hay. sí. Y no solo a nivel de relato publicado en un fanzine, ¿no? Por ejemplo, Luis Vigil, ¿no? En sus fanzines era bastante cañero en este tema. Pero siempre, bueno, pues él decía que como no le hacía caso a nadie, pues tampoco le hacía caso La a la censura. política ni la policía, ¿no? Sí. Pues, pero sí que ha habido Mm, algunas novelas y algunos libros, alguno que se publicó incluso tuvo que publicarse en Francia y no en el Estado porque estaba censurado, ¿no? claro. Ya con el tardo franquismo sí que aparecen muchas obras, sobre todo distópicas, ¿no? Sí. Distopías, ¿no? De hablar, pues la sociedad, pues estamos abocados al desastre, o a veces con la excusa bueno, del miedo al conflicto atómico, a la guerra nuclear, Mm, pues se avanza un poquito, la ¿no? Guerra Fría, sí. Mm, Pues sí, digamos una crítica velada o no tan velada a la política al momento, ¿no? ujú, O en algunos casos, pues se hablaba de hipotéticas sociedades cuando realmente se estaba hablando de la propia, ¿no? mm, Entonces, sí que había mecanismos, sí que la censura obvió bastante al género y sí que tenemos ejemplos también paradigmáticos de censura, ¿no? ujú. De hecho, el más paradigmático, perdón, fue pues el secuestro del número 14 de la revista Nueva Dimensión, Sí, que bueno, con el año 1970 no lo incluí en este volumen, saldrá en el siguiente, el ¿no? Pero siguiente. ejemplos como ese hay muchos, ¿no? Mm, Y bueno, me gustaría en este segundo volumen sobre todo aflorar todas esas historias, muchos relatos, pero también algunas novelas, ¿no? ujú.
Y en cuanto a tu pregunta, ¿qué le, ¿Qué le qué le dirías a quería? alguno de estos, de la primera, esa época, ¿no? De los pioneros? Si pudieras. Pues O preguntarles decirle, algo, quizás. No decirles, me sino gustaría escucharles porque sí. realmente a través de sus libros te das cuenta de cómo era la sociedad en aquel momento, ¿no? No recuerdo quién escritor, creo que norteamericano, dijo que la ciencia ficción era una herramienta fabulosa para descubrir cómo es la sociedad del momento en el que Mm, se escribe esa obra, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que a través del tiempo puedes leer una obra que realmente dice, bueno, a nivel literario se me cae de las manos, ujú, pero entre líneas estoy leyendo mucho más, ¿no? ujú, Entonces, bueno, pues estaría con esa persona y disfrutaría de su charla, ¿no? Realmente no tengo, no tendría argumentos para decirle nada, nada más que, bueno, pues que sí. gracias por haber escrito lo que has escrito y por dejarnos disfrutar Ujú. a los que han seguido detrás. Detrás. Y también quiero destacar la gran cantidad de material gráfico que incluyes. Yo he visto algunas fotografías, pero bueno, es increíble porque además de que sirven para como testimonio, ¿no? Gráfico de datos que das, también yo creo que también ayudan a humanizar bastante pues todas las iniciativas que se dieron desde épocas bastante bueno, después estamos hablando ya desde la posguerra, ¿no? Sí, Entonces, a mí me parece que eso tiene un gran valor porque son quizás algunas fotografías pues muy antiguas o difíciles de encontrar o incluso pueden ser material privado que no está disponible de manera pública. Entonces, pues creo que tienen un valor ya sí, en sí, ¿no? De no solamente recopilarlo, sino que sirve perfectamente para hacernos, para meternos en ujú, esa época, ¿no? Y quiero pues ponerlo en valor, porque creo que también ha tenido que ser difícil elegir, ¿no? Qué material entraba y gráfico, me refiero, sí, y sí, que sí, me he no, tenido que limitar mucho claro, por cuestiones de espacio. Ya veía que quería hacer un libro de menos de 500 páginas, porque no menos de 500 es páginas, invendible. madre mía. Sí, entonces, bueno, ya tuve que hacer pues estas tres Encaje de divisiones, ¿no? bolillos, sí, sí, sí. Sí, y claro, el material gráfico ocupa mucho Mm, espacio, ¿no? ujú, Entonces, bueno, tenía claro de que, bueno, al hablar de colecciones o al hablar de catálogo de obras de ciencia ficción, o pues las obras más destacables, ujú, pues tienes que poner la portada original, eso está claro. claro. O cuando hablas de los autores principales, pues qué menos que poner una foto, ¿no? Ujú, Eso está claro. Pero luego en otro material que has citado, ¿no? Por ejemplo, el relativo a, bueno, pues a los eventos, ¿no? Que me parecía una parte interesante que nunca se había tratado de una manera, digamos, global, ¿no? ujú, Pues qué eventos o todo o lo relacionado con las asociaciones, ¿no? sí. Que ha habido a lo largo del tiempo, ¿no? Pues me parecía bueno, que poner una flecha del tiempo, ¿no? Y empezar a hablar quiénes fueron las primeras, quiénes las Mm, siguieron, mm, por qué siguieron las siguientes, sí, etcétera, etcétera. Pues todo eso, acompañado de material gráfico, pues sí que le daba un valor adicional, ¿no? exacto. Y entonces sí que ahí me tuve que limitar bastante, sé que, bueno, pensaba que iba a tener problemas con la editorial porque, bueno, el Ujú, volumen del libro pues es respetable y, bueno, incluir material gráfico ujú, pues no solo es costoso a nivel de más páginas, sino también de de maquetación, ¿no? maquetación. Entonces he tenido que elegir, tuve la suerte de haber acertado, digamos, casi al principio, pues con la editorial Dolmen, que es Mm. una Es editorial que especializada. te iba a preguntar, Sí. porque hemos hablado brevemente antes de empezar a grabar sobre Dolmen y una de las preguntas era ¿cómo llega este proyecto a Dolmen? Sí, bueno, a través de Jorge Iván Arguiz, que le comenté, digo, oye, ¿tú crees que podría interesar este ensayo? Y dice, "Bueno, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, bueno, no tenemos bueno, me puso en contacto con el editor, a quien, bueno, ya conocía, pero por mi página web, y bueno, Sí. pues hablamos del tema. No tenía claro si se podía incluir todo el material gráfico, había que hacer muchos recortes, entonces, bueno, yo tenía pensado pues, recortar bastantes de las Mm, ilustraciones. ujú,
Y bueno, es una editorial, como digo, especializada también en la publicación de libros ilustrados. Ujú, Entonces, sabía que tenía experiencia, que lo editaba muy bien. ujú, Y bueno, lo que no teníamos nada claro es, digamos, el posible interés de un libro de mm. estas características. Entonces me dijo Vicente, el editor, y dice, bueno, ¿por qué no hacemos un crowdfunding, ¿no? Y Sí, analizamos un poco, el mercado, ¿no? exacto. Y no, si estamos hablando de 300 ejemplares o de O de 1500 o de 1000. no sé. Mm, Entonces, bueno, pues sí que coincidimos en que sería interesante analizar el mercado, pues lanzando el crowdfunding y así lo hicimos. Te iba a preguntar también por esta iniciativa, que es una iniciativa de, pues eso, de dentro de la propia editorial, como de una alternativa para la gestión, para gestionar los fondos y conseguir los fondos para llevar esta iniciativa a buen puerto, y que hemos visto que en muchas ocasiones ha sido la manera en la que se ha podido llevar a cabo, la manera en la que se ha podido fructificar ciertas colecciones o ciertas antologías, tú lo sabes bien, Sí. entonces no es algo nuevo para ti, yo también lo sé. Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia con este crowdfunding? Bueno, es agotador, no se lo recomiendo a nadie. Te pasas todo el día mirando el Sí, móvil a ver si sube sí, los numeritos. exacto. Pero bueno, o sea, la verdad es que al final no tenía claro que tuviéramos el apoyo necesario porque, bueno, hablé con Vicente, fijamos unas expectativas y cuando se lanzó, pues lo primero que vi fueron los números, Mm, que había que había llegar que a llegar. 8.000 euros en un ensayo. O sea, yo me llevé la mano a la cabeza y digo, esto no es lo que habíamos hablado. O Ya. sea, esto es una locura para un libro y más para un ensayo, ¿no? Ujú, Entonces digo, bueno. Ármate de valor y vamos a pelearlo y ponérselo difícil. sí, Y bueno, yo he llegado hasta donde he llegado y al final he tenido la suerte de contar con personas que me han apoyado sí. en sus respectivos entornos, ¿no? Tenemos a Huicho de Microsiervos, tenemos al portal Ciencia Ficción que me hizo un vídeo de 1 minuto espectacular. O sea, y al final, en otras áreas, en otros Ujú, nichos a los que yo no tenía acceso, ujú. pues he conseguido pues, pescar ahí Muy bien. donde era necesario y superar. Al final, pues el objetivo llegar hasta los 10.000 euros y 300 copias, que a mí me parece una locura, ¿no? Fenomenal. Muy bien. Te iba a preguntar, ya para ir terminando, cuál es tu próximo proyecto, pero que es lo que siempre pregunto para Tengo finalizar. para Pero años. vamos, ya nos lo has dicho, entonces Sí, tengo más ideas. sí, sí, sí. Pero eso da para otro episodio. O sea, te vamos a ver más veces por aquí. Espero, ya sabes que esta es tu casa. Sí. Em, pero sí me Tengo más gusta. libros, ¿eh? Tengo aquí este que algún día tenemos que hablar de él. Sí, 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 claro. Y, y sí que me gustaría saber si tuvieras que recomendar a alguien para que viniese a Librísimo, ¿a quién recomendarías? ¿A quién te gustaría ver aquí en Librísimo? Que esté vivo o viva. Ujú. Oh, pues a muchos autores, lo sé. Nos tienes que decir uno, por lo menos. Justo ahora estaba chateando con Juan Miguel Aguilera. Ah, pues mira, nos lo vamos a apuntar, porque cada persona, cada invitado que viene nos recomienda a alguien y bueno, luego veremos a ver de todas esas recomendaciones si es posible traerles. Y aunque al principio estamos ceñidos a las novedades que van saliendo en el mercado de España, pero nunca se sabe, a lo mejor haremos algún especial en el futuro. Ya veremos, ya veremos. Hay muchas ideas por ahí para Ujú. Librísimo. Bueno, Juan Miguel Aguilera tiene novedades. Ha Sí, sacado sí, este sí, año una sí, novela, ha anunciado otra también. exacto. Y También Víctor como Conde, me gustaría verle por aquí. No sé, ahí hay mucha gente, ¿no? se prodiga poco Juanmi. Y ya por último, quería saber cuál es el último libro que has leído que te ha gustado tanto que lo recomendarías ahora mismo a toda la gente que nos escucha y nos ve. Y o nos ve. Bueno, un Entiendo. poco barriendo para casa, me ha gustado mucho La Transmigración de George Rangel. Vale. Ha parecido sorprendente y bueno, está muy bien, escribe como él muy bien, ¿no? Es profesor de escritura creativa y se nota y sabe cómo captar la atención del lector, cómo engancharle y bueno, cuenta cosas trascendentes, ¿no?
es las cosas, o sea, lo que yo pido en una novela, que Ujú. usted me entretenga, porque también me cuente cosas, ¿no? De enjundia, de trascendentes y tal, y lo hace muy bien. Entiendo que es de ciencia ficción No sabría catalogarlo como ciencia o ficción ficción o no, es especulativa, un como... poco, no sé, Ajá. fantástico, lo dejaría ahí. Bueno, muy bien, pues nos lo apuntamos porque estamos también recopilando todos los títulos de todas las personas que vienen a vernos para crear luego una lista que daremos probablemente este verano, la Ujú. daremos a conocer para que la gente pueda también pues ver a ver si alguno de esos libros le interesa. Entonces yo quiero agradecerte que hayas venido a hablar de Historia de la ciencia ficción española volumen 1, La era de los pioneros. Espero que tengan pues muy buena aceptación, estoy segura de que así será, y que puedas trabajar en el segundo volumen, que lo termines y que no se pare ahí tu trabajo, sino que sigas sacando libros y que nosotros lo veamos. Sí, porque tengo más ideas. Claro, Me gustaría volver algún día a editar antologías. exacto, que ya lo he dicho antes en la intro, algunas de las que has hecho, pero bueno, se echan de menos. Entonces, muchas gracias por haber venido y ya sabes que esta es Y tu casa. pues gracias por haberme invitado y bueno, hasta cuando quieras.